Buenas noches, oyentes del otro lado del dial, oyentes de la penumbra porteña. El cemento vibra, las luces parpadean bajo tierra, y en ese laberinto que son los túneles del subte, muchos aseguran que los vivos no siempre viajan solos. La historia de esta noche nos llega desde la ciudad de Buenos Aires, donde el vértigo de la vida diaria se cruza con lo oculto, y un estudiante descubre que las raíces familiares a veces regresan desde el otro lado. Su nombre es Juan Carlos, 23 años, estudiante de arquitectura en la UBA. De día, absorbido por las maquetas y los planos. De tarde, empleado en una constructora, perdiendo horas en oficinas frías, revisando cálculos y presupuestos. De noche, su rutina era la misma: tomar el subte de Catedral, volver hasta Belgrano, caminar unas cuadras hasta la pensión que alquilaba. Una rutina gris, mecánica, hasta que aquella noche algo cambió. El vagón estaba casi vacío. Eran más de las 11. Solo una mujer con auriculares, un hombre dormitando con la cabeza apoyada, y Juan Carlos, agotado, con los planos enrollados bajo el brazo. Cuando levantó la vista, lo vio, un hombre mayor, de pie, en el extremo del vagón, mirándolo fijo, traje oscuro, gastado, boina gris y un brillo en los ojos que le resultó familiar. Juan Carlos parpadeó, el vagón vibraba, la luz titilaba, y entonces, como un golpe en el pecho, lo reconoció. Era su abuelo, muerto hacía más de 5 años. Juan Carlos sintió un frío recorrerle los brazos. El anciano levantó una mano, despacio, en un gesto que no era un saludo, era una advertencia, y en sus labios, sin voz, apenas un murmullo que Juan Carlos pudo leer: no sigas por ese camino. La formación se frenó de golpe en Pueyrredón, las puertas se abrieron, y Juan Carlos, temblando, no supo si bajarse o seguir viaje. Esa noche algo iba a ocurrir en el túnel, algo que el abuelo parecía querer evitar. El vagón volvió a moverse, pero algo estaba mal. El zumbido del motor era irregular, las luces titilaban como velas agitadas por un viento invisible, y el aire se volvió espeso, casi irrespirable, como si los túneles respiraran con él. Juan Carlos apretó los planos contra el pecho, miró hacia el extremo del vagón. El anciano seguía ahí, no había desaparecido, lo observaba, con esa misma seriedad silenciosa, con la frente surcada de arrugas, como cuando lo regañaba de chico por andar corriendo cerca de la escalera del patio. El subte se frenó a mitad de túnel, de golpe, sin estación a la vista. Las luces se apagaron, todo quedó sumido en un negro absoluto. El silencio fue total, solo interrumpido por la respiración agitada de los pocos pasajeros. Entonces, algo comenzó a escucharse. No eran voces humanas, no eran pasos normales, eran golpes sordos, retumbando desde abajo, como si algo golpeara el vientre de la tierra. Un rumor grave, profundo, creciendo con cada segundo. Juan Carlos recordó lo que alguna vez su abuelo le había contado, esas historias de los túneles viejos, los obreros que desaparecían durante la construcción, los rumores de pasadizos que conectaban con sótanos olvidados donde nadie debía entrar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer con auriculares empezó a llorar. El hombre dormido se despertó sobresaltado. Y fue ahí cuando lo vio de nuevo, su abuelo, de pie, en medio del vagón, más nítido que nunca,
como iluminado por una claridad que no provenía de ninguna lámpara. El anciano señaló hacia la puerta lateral, marcó con el dedo, urgente. El gesto era claro. Juan Carlos se puso de pie, las manos le temblaban, se acercó a la puerta, intentó abrirla, pero estaba trabada. El vagón entero vibraba ahora, como si algo debajo del tren quisiera salir a la superficie. Los otros pasajeros gritaban, la mujer se desmayó, y el abuelo se acercó. Sus labios otra vez se movieron, sin voz, pero esta vez Juan Carlos entendió claramente, si te quedás, no volvés. El estudiante apoyó con fuerza el hombro contra la puerta, empujó, y en el instante en el que se dio, un estallido recorrió todo el túnel, un rugido, mezcla de hierro quebrándose, y algo más, algo vivo. Juan Carlos saltó hacia el oscuro pasillo lateral, entre cables, polvo y humedad. Detrás del vagón vibraba como si fuera devorado, y cuando miró hacia atrás, lo último que vio fue la figura de su abuelo, que lo observaba con tristeza, pero también con alivio. Juan Carlos respiraba con dificultad. El pasillo lateral del túnel era estrecho, con paredes cubiertas de humedad y grafitis antiguos, algunos borrados por el tiempo. El eco de los gritos en el vagón aún retumbaban detrás suyo. No sabía si era real o si el subte entero había desaparecido con todos sus ocupantes. Nuevamente apretó los planos contra su pecho, como si fuera un escudo frágil, y avanzó. El aire olía a hierro oxidado y algo más, un olor acre, penetrante, como tierra recién removida, mezclada con carne. Entonces escuchó la voz. No era un susurro cualquiera, era la voz de su abuelo, clara, cercana. Seguí caminando, Juani, no mires atrás. El estudiante se detuvo en seco, las lágrimas brotaron de golpe. Ese apodo, solo él lo usaba. Abuelo, susurró temblando. ¿Dónde estás? No hubo respuesta, solo silencio, y al fondo una tenue luz anaranjada. Avanzó hacia ahí, con cada paso el rumor grave de antes volvía a hacerse presente. Ese retumbar bajo tierra, como si la ciudad entera descansara sobre un gigante dormido. La galería desembocó en una bóveda subterránea, mucho más vieja que los túneles del subte. Las paredes eran de ladrillo gastado, y en el centro había un hueco, una fosa profunda, de donde emergía ese resplandor extraño. Juan Carlos se asomó y lo que vio lo dejó helado. Decenas de figuras humanas, esqueléticas, mezcla de sombras y carne marchita, subían lentamente por la fosa, como intentando alcanzar la superficie. Tenían ojos vacíos, bocas abiertas en un grito mudo, y entre ellos reconoció a uno, un obrero con casco, con la ropa cubierta de polvo, como salido de una vieja foto amarillenta. Recordó las historias de su abuelo, los trabajadores que nunca regresaron de la construcción del subte, las muertes que nunca se explicaron. El corazón le golpeaba el pecho. Entonces la voz del abuelo volvió, más firme. No los mires, no los escuches. Ellos quieren que bajes. Vos no tenés que bajar. Juan Carlos retrocedió temblando. Las sombras extendieron sus brazos hacia él. Las uñas largas rasparon el borde del pozo. Una de esas manos casi lo rozó, pero entonces el resplandor se apagó de golpe. El eco de los lamentos desapareció y la bóveda quedó muda, como si nada hubiera ocurrido. Juan Carlos cayó de rodillas, con la frente sudada y el alma temblando.
La voz llegó una vez más, susurrando, llena de cariño doloroso. Te salvé una vez más, Juani. Juan Carlos abrió los ojos. De repente estaba otra vez en el andén de la estación de 9 de julio. La gente caminaba apurada, un tren entraba normalmente, todo parecía en orden, pero en el suelo, a su lado, había una huella húmeda de barro y un casco viejo, oxidado, como si alguien lo hubiese dejado para él. Juan Carlos salió temblando del subte. La avenida Corrientes lo recibió con su bullicio habitual, colectivos frenando, taxis tocando bocina, el olor proveniente de las pizzerías. Todo parecía normal, todo parecía demasiado normal. Pero él no volvería a ser el mismo. Caminó hasta la salida con el casco oxidado en la mano, incapaz de soltarlo. Lo sentía tibio, como si hubiera absorbido la energía de aquel infierno del subte. La voz del abuelo aún resonaba en su memoria, mezcla de advertencia y despedida. No es la última vez que van a venir a buscarte. Esa noche, al llegar a su departamento, en Almagro, intentó dormir, pero a las 3 de la mañana, cuando el barrio estaba en calma, escuchó algo bajo su cama, un golpe seco, como un puño contra el piso. Él se incorporó, con la respiración agitada. El casco estaba en la mesa de luz y brillaba débilmente, como si respirara. Entonces lo escuchó otra vez, el mismo rumor grave del túnel, ese temblor profundo que no venía de afuera, sino de adentro, del edificio, de la tierra misma. Juan Carlos entendió que el subte solo había sido el comienzo, que lo que había abajo de Buenos Aires no estaba limitado a los túneles, que la ciudad entera, su historia, sus cimientos, podían estar habitados por algo más. Y en el reflejo del vidrio de la ventana vio claramente la silueta de su abuelo detrás suyo, inmóvil, serio. El anciano lo miró y señaló al piso. Juan Carlos no se movió. El corazón le latía con violencia. La figura del abuelo susurró, por última vez, esto recién empieza. Así concluye nuestro relato de esta noche, queridos oyentes. Un viaje bajo la ciudad que nunca duerme, donde las sombras no solo se esconden en las esquinas, sino también bajo nuestros pies. Y recuerden, cuando el último tren parta, piensen bien si se suben. Esto fue Turno Noche.